alambre esmaltado calibre 30, un par de postes de madera, un par de cojinetes, una tabla para base, un eje de motor, en este caso un desarmador bastante largo, un par de carbones, un par de ruedas con tornillos para hacer el devanado en ellas, una rueda para hacer el conmutador y una placa metálica para hacer las delgas del conmutador, de bocinas para generar el campo del estator. También utilicé herramientas de banco de trabajo como taladro, martillo, tornillos, desarmadores, cautín, estaño, pasta para soldar. Para la construcción del motor se inició con los cojinetes, se incrustaron en los postes de madera. Después se empezaron a fijar los postes a la base de madera. Después se colocó el eje para verificar que estuviera alineado. Después coloqué las dos llantas que son la base del devanado. Y ahí mismo también el conmutador al lado derecho. Después procedí a fijar la base del devanado y el conmutador ya fijos. A la base del devanado le coloqué refuerzos de madera. Y aquí podemos ver que ya tengo una bobina colocada. Aproximadamente son 45 vueltas. Teniendo una bobina, verifico que el rotor gire libremente con la menor fricción posible. Después procedo a realizar las otras dos bobinas restantes. En total son 3 bobinas, 45 vueltas cada bobina. Después procedo a instalar el estator. En este caso voy a usar 2 bocinas con imanes permanentes. Después hago la instalación de las escobillas en las delgas del conmutador. Y después ya el trabajo finalizado, como pueden ver en las siguientes imágenes. Una de las dificultades en este proyecto fue la instalación de las escobillas, ya que generaban cierta fricción y evitaban que el motor girara libremente. Entonces de primero, mi primera, como todo es a prueba y error, coloqué conductores de cobre, como se puede ver en la imagen. Pero estas al hacer contacto con las delgas generaba mucho chisporroteo, porque no hacían un contacto, no tenían un buen contacto. Entonces para corregir esto, instalé carbones reutilizados para disminuir el chisporroteo, tal y como se ve en la imagen. Y así logré una mejora en esta parte. Inicialmente mi conmutador contaba con 6 delgas, como podemos ver acá. En cada par de delgas yo tenía conectada una bobina, acá una, acá otra y acá otra. Aquí tenemos los polos de mi estator. Acá tengo las líneas de mi campo magnético del estator. Por ejemplo, acá conectaba las escobillas con estas polaridades. Y por ejemplo, la bobina estaba aquí arriba. Al momento de conectar corriente, esta genera un campo magnético. Como podemos ver, está fuera
de las líneas de este campo. Entonces, por lo tanto, no generaba un movimiento inicial, ya que no interactuaba con este campo. Entonces, necesitaba un movimiento exterior, el motor. Por ejemplo, yo moviéndolo con la mano para que pudiera seguir. A la hora de yo moverlo con la mano ya se quedaba girando el motor. Entonces, reduje las delgas a usar solo tres y ya no seis. Por cada delga conecté dos bobinas, como podemos ver acá. Entonces acá tengo las escobillas, acá tengo la polaridad de la corriente, aquí tengo las líneas del campo magnético del estator, como pueden ver acá está el estator, los polos del estator. Entonces, ¿qué pasó ahora? Ahora eh, las tres bobinas se van a comportar como una sola. Entonces, al comportarse como una sola, iba a tener un polo norte y un polo sur, ya que mi terminal positiva iba a generar un campo, un polo norte y la negativa un polo sur. Entonces vemos que acá los polos coinciden, son iguales. Y por lo tanto, al ser iguales los polos, se van a repeler. Y por lo tanto, se va a generar movimiento inicial, sin necesidad de tener un movimiento externo, como lo era con esta conexión. El principio del motor de corriente continua es el siguiente. Acá tenemos el estator con sus polos norte y sur. Aquí tenemos las líneas del campo magnético del estator. Acá tenemos una bobina. Acá tenemos otra bobina. Acá tenemos el conmutador. En este caso aquí están las delgas. Estos son las escobillas. Para explicar el fenómeno de cómo es que gira el motor, usaremos la regla de la mano izquierda de Fleming, el cual el dedo medio nos indica la dirección de la corriente que pasa por el conductor. El dedo índice nos indica la dirección del campo que atraviesa ese conductor. El dedo pulgar nos indica la dirección de la fuerza resultante. Entonces, para ver dónde están estas fuerzas, la aplicamos acá. Vamos a ver aquí, indicamos la dirección del campo que atraviesa el conductor, la corriente, la dirección de la corriente en el conductor y la fuerza queda para abajo. Como podemos ver acá en rojo, la fuerza. Acá la flecha azul, la corriente, y la amarilla, la dirección del campo. Y lo mismo es para acá, para cuando sale la corriente por esta terminal. Aquí tenemos una terminal negativa en esta escobilla. Entonces aquí aplicamos la regla otra vez. Entonces la dirección de la corriente, la dirección del campo que atraviesa el conductor y la fuerza resultante queda para arriba, como se muestra acá. Aquí está la fuerza, aquí está la dirección de la corriente. Entonces las dos fuerzas son de igual magnitud pero opuestas. Entonces esa es la que me ayuda para dar el movimiento inicial. Luego la inercia rotacional es la que se encarga de seguir girando. Y también la polaridad que va a ir cambiando gracias al conmutador. Y ahora acá tenemos el motor listo para arrancarlo. Acá tenemos las escobillas con sus conexiones. Aquí tenemos la otra. Y que van a una fuente de voltaje variable de corriente continua. Encendemos la fuente de voltaje. Y vemos como el motor empieza a girar sin necesidad de un movimiento externo. Gira por sí solo y estamos a 15 voltios con la fuente de voltaje. Coloqué una banderilla en el eje para ver cómo gira. Mis conclusiones son las siguientes. Para aumentar la velocidad es necesario aumentar el número de vueltas en cada bobina.
En este caso coloqué 45 vueltas por cada bobina. También es necesario aumentar el área transversal de cada bobina para tener una mayor velocidad. También entre una mayor corriente que fluya en cada bobina puedo tener mayores velocidades. También si aumento el campo del estator puedo aumentar una velocidad también. Luego de unos minutos de prueba apago la fuente de voltaje.